Al crecer, siempre me han encantado las tormentas eléctricas. Hay algo en la lluvia intensa, el estruendo del trueno y los destellos de los relámpagos que despierta en mí un miedo muy primario de lucha o huida, y vivo cada segundo de ello. Por eso decidí aprovechar mi teléfono nuevo y grabar fragmentos en cámara lenta de la tormenta, con la esperanza de obtener material genial para presumir en algunos subreddits que sigo. No tenía idea de lo que estaba a punto de encontrar. Metí mi teléfono en una funda impermeable y lo coloqué en un trípode en el patio trasero. Cambié a cámara lenta, pulsé grabar y me apresuré a entrar. Enmarqué con cuidado la mitad del encuadre hacia el cielo y la otra mitad hacia mi patio. Pensé que sería realmente genial e incluso un poco espeluznante ver cómo los relámpagos iluminaban la hierba, los árboles y los adornos del jardín. Ya dentro, apagué la televisión y todas las luces y me dejé llevar por la atmósfera de la tormenta. La lluvia golpeaba los cristales mientras el trueno hacía vibrar los vidrios. Destellos brillantes de relámpagos bañaban el patio con luz, proyectando sombras siniestras a su paso y dejando tras de sí solo oscuridad. Esta tormenta era todo lo que esperaba. Solo esperaba que mi metraje resistiera. Después de unos buenos 20 minutos, supuse que probablemente había grabado las mejores partes y que debería meterla antes de quedarme sin memoria. Salí disparado, cogí el trípode y el teléfono, e intenté abrir la puerta corredera y entrar de un solo movimiento. Lamentablemente, esto acabó en que abrí la puerta de par en par y resbalé en el agua fría y fangosa a solo un pie de mi casa, cálida y acogedora. Ni siquiera se me ocurrió darme prisa para entrar. Estaba demasiado ocupado con la posibilidad de haber roto el teléfono como para preocuparme de que me estaba empapando. Inspeccioné la lente de la cámara. Todo bien, sin arañazos, y lo giré para revisar la pantalla principal, todo despejado. Bien. Entramos. Tras un rápido cambio de ropa, conecté mi teléfono al ordenador y empecé a revisar el metraje. El primer minuto y medio son solo ruidos de lluvia, algún trueno estallando a lo lejos y oscuridad total. Cuando vi el primer relámpago, sentí un escalofrío recorrer mi columna. En el fondo de mi patio, había, muy claramente, alguien que parecía estar de pie, inmóvil, de espaldas a la cámara. Pausé la reproducción. El estallido de luz bastó para mostrar pelo apelmazado y ropa rasgada manchada de barro, pero no mucho más. Sé que no había nadie ahí fuera. Mi patio estaba vallado. La puerta, vieja y oxidada, chirría al abrirse y yo lo habría oído. No hay nada ahí que supere los 2 pies de altura como mucho, salvo algunos árboles. ¿Qué diablos estaba viendo? Reanudo la reproducción. Con el siguiente relámpago, puedo ver que la figura se mueve. Ahora puedo distinguir un poco más. Parece una mujer anciana. No parece ser una de mis vecinas. Con el siguiente destello, no está mucho más cerca, pero se mueve dando pasos lentos, como si estuviera perdida o confundida. Bajo de un salto y enciendo la luz del porche del patio trasero. Escudriño la lluvia y no veo nada más que mi patio. No hay nadie aquí. Vuelvo al ordenador. Continúo viendo a esta mujer anciana con cada destello de relámpago. Parece tambalearse en círculos, pero no lo bastante cerca como para que la cámara muestre algún detalle. Finalmente, como a los 16 minutos, ella se acerca más a la cámara. Un relámpago desde el frente de la casa iluminó sus rasgos, y la cámara tardó una fracción de segundo en enfocar en ella. Sus ojos eran de un gris apagado y turbio. Su cabello, despeinado y con terrones de tierra, enmarcaba su rostro demacrado y putrefacto. A trozos de carne les faltaban por las mejillas y el cuello. Parecía que le habían arrancado un enorme pedazo del torso, lo que hacía que sus costillas se destacaran y reflejaran la luz. Guardaban una caverna vacía. Durante lo que pareció una eternidad, no pude apartar la vista, y nuevamente la oscuridad cayó sobre el patio. El vídeo continuó mientras yo me sentaba, la mente dando vueltas tratando de comprender lo que vi. Había mirado todo el patio mientras grababa y no vi a nadie. Me la perdí. ¿O es un fallo? ¿Una broma? No puede ser, eso no tiene sentido. Entonces, desde mis altavoces, oigo que mi puerta se desliza y se abre. Ella se detiene en seco y ladea la cabeza, mirando hacia la fuente del ruido. Para cuando vi que la alimentación se levantaba y se movía de su sitio, ella ya no estaba a la vista. Casi salto de la silla cuando la señal de vídeo se estrella contra el suelo. Se me olvidó que la había dejado caer. Veo un primer plano de mi cara asustada mientras inspecciono la lente de la cámara. Algo roza mi hombro, apenas fuera de foco. El vídeo da la vuelta mientras examino la pantalla frontal, y muestra cómo ella se desliza por la puerta abierta, dentro de mi casa, desapareciendo en la oscuridad.
Oigo la puerta cerrarse detrás de mí y el vídeo termina con una toma de la sala vacía. Apago la pantalla. Desenchufé mi teléfono y lo tiré a la basura. Me quedé sentado, un pensamiento arañando mi mente, una sensación que no puedo ignorar. Siento frío. Comenzó a llover torrencialmente unos minutos después de que habíamos llegado. Agarré a mi hijo de 5 años y crucé corriendo el estacionamiento, quedando medio empapada. Bajamos a la biblioteca infantil. Estaba vacía, excepto por la bibliotecaria sentada detrás del escritorio, leyendo un libro. Lo siento, dije, mientras dejábamos charcos por todas partes. No hay problema. Quédate el tiempo que necesites. Fuimos a una mesa. Como éramos los únicos aquí, me quité los zapatos y calcetines mojados, y usé mi sudadera para secar el cabello de Jack. Desafortunadamente, no tenía una camiseta de cambio ni nada, pero Jack parecía estar bien. Corrió hacia la mesa de Lego, sonriendo. Había planeado solo hacer una parada rápida, pero supongo que íbamos a quedarnos atrapados aquí un rato. Ni loca iba a conducir en ese desastre. Saqué mi teléfono y empecé a desplazarme. La lluvia golpeaba fuerte, resbalando por el vidrio de las estrechas ventanas cerca del techo. Por lo poco que podía ver, el estacionamiento era un enorme charco, un destello de relámpago, un estruendo de trueno, y luego las luces parpadearon. Tenemos un generador de respaldo, pero no estoy segura de que esté encendido, dijo la bibliotecaria, mirando hacia el techo. Déjame ir a revisar. Se apresuró a salir de la sala, y entonces quedamos solo los dos. Quiero otro libro de Pete el gato, anunció Jack de repente. ¿Quieres que vaya contigo? ¿Recuerdas dónde están? Sí, sonreí mientras corría hacia los estantes. Escuché sus pequeños pasos apresurados. Luego lo escuché jadear, y eso casi me hizo caer de la silla. Jack. Mamá, dijo, corriendo hacia mí, con una sonrisa traviesa en la cara. Mamá, hay otra persona. Señaló hacia los pasillos. Me quedé helada. No había escuchado a nadie más. Quien estuviera allá atrás estaba guardando silencio a propósito. No. No en silencio. Absolutamente en silencio. ¿Quién está ahí atrás? Susurré, imaginando a algún hombre extraño, mayor, pegado contra los estantes, observándonos. Pero Jack respondió, una niña. Solté un suspiro de alivio. Luego lo seguí hacia los pasillos. Tenía razón. Había una niña parada allí, frente a los libros. No podía ver bien su cara desde ese ángulo, estaba oculta detrás de su maraña de cabello castaño y desordenado. Tenía un libro abierto en las manos y parecía estar leyendo, balanceándose ligeramente de un lado a otro. Miré alrededor de la biblioteca. Por lo que podía ver, su mamá, o papá, no estaba aquí abajo. Debían de estar arriba. Parecía demasiado pequeña para dejarla sola, era un poco más grande que mi hijo, quizás 6 años. ¿Necesitas ayuda? Pregunté. La niña no se dio la vuelta, ni respondió de ninguna manera. Tal vez es sorda. Dijo Jack. Quiero decir, era posible. Pero lo más probable era que simplemente estuviera muy absorta en su libro. Vamos, le dije. Sus padres estaban arriba un minuto, y no iba a interrumpir a una niña que leía. Pero los minutos pasaban, y nadie más entraba en la biblioteca. Ni siquiera la bibliotecaria, que se suponía debía revisar el generador. Las luces parpadearon una segunda vez, y luego una tercera. La lluvia golpeaba las ventanas. Dedos de relámpago cruzaban el cielo. Justo cuando estaba pensando en que tal vez debía revisar a la niña otra vez, las luces parpadearon y se apagaron. Jack inmediatamente comenzó a llorar. Cerré los 3 pies de espacio entre nosotros y lo abracé. Está bien, dije, encendiendo la linterna del teléfono con la otra mano. Está bien, ¿y la niña? No la había escuchado llorar. Oh, no, debía estar tan asustada, en la oscuridad aquí abajo sin sus padres. Me levanté, barriendo con la linterna por los estantes.
Ella estaba parada justo allí, mirándonos desde detrás del estante. En cuanto la linterna la iluminó, se escondió de nuevo detrás del estante. Oye, ¿está bien?, grité. Te ayudaré a encontrar a tus padres arriba. Vamos, iremos todos juntos. Nada pasó. Tal vez por eso sus padres sentían que podían dejarla sola. Era muy buena con eso del peligro con extraños. Sé que soy una extraña, pero yo también tengo un hijo. ¿Ves? Di hola, ya que él dijo hola, algo a regañadientes. Iremos a buscar a tus padres arriba, los tres juntos. ¿Está bien? Silencio. ¿Dónde demonios estaba la bibliotecaria? Si ella estuviera aquí, probablemente podría llamar arriba, o traer a los padres, o algo. Tomando la mano de Jack, me aventuré en los pasillos. El primer pasillo estaba vacío. El segundo también. El tercero. Ella estaba parada al final del pasillo. Perfectamente quieta. De espaldas a nosotros. Todo lo que podía ver era ese cabello salvaje y enmarañado. Te prometo que somos buenas personas, le grité. Te ayudaré a encontrar a tus padres. Los relámpagos iluminaron las ventanas. ¿Puedes por favor venir arriba con nosotros? El trueno retumbó. Tal vez era sorda. O no verbal. Aún así ahora tenía un horrible presentimiento en el estómago, que algo en esto estaba realmente mal. Nadie la dejaría aquí abajo tanto tiempo. Los padres habrían venido corriendo en cuanto se fue la luz. ¿Dónde está la bibliotecaria? ¿Sabes qué? Este no es mi maldito problema, decidí al fin. Subiré y les diré a los bibliotecarios que hay una niña sin supervisión abajo. Ellos pueden encontrar a los padres, o llamar a la policía, o hacer lo que tengan que hacer. Me di la vuelta con Jack y empezamos a caminar hacia la puerta. CHSCFFF. CHSCFFF. Un sonido de arrastre detrás de mí. Sonaba como pasos lentos, deliberados pero arrastrando los pies. Me giré de golpe para ver que la niña caminaba hacia nosotros. Caminaba hacia atrás, todavía dándonos la espalda. Llevaba puestos zapatos demasiado grandes para ella. CHSCFFF. CHSCFFF. Agarré la mano de Jack y lo jalé hacia la puerta de la biblioteca, corriendo tan rápido como podía. La puerta se cerró de golpe en nuestras caras. Agarré el pomo. Lo giré y tiré. No se abría. Oye, grité. Déjanos salir. Golpeé mis palmas contra la puerta, haciendo temblar todo el marco. Jack comenzó a llorar. Lo cargué, sosteniéndolo con un brazo, intenté el pomo otra vez. La linterna de mi teléfono parpadeó. CHSCFFF. CHSCFFF. Me giré de golpe para ver a la niña parada detrás de nosotros. Ahora estaba de frente. Pero sus ojos eran solo pozos oscuros de nada. ¿Dónde están mis zapatos?, dijo, con una voz monótona que casi sonaba como una grabación. ¿Dónde están mis zapatos? CHSCFFF. CHSCFFF. Podía escucharla acercándose. Pero no me atreví a mirar. ¿Dónde están mis zapatos? Mamá, lloró Jack. ¿Dónde están mis zapatos? ¿Dónde están mis zapatos? Déjanos salir. ¿Dónde están mis zapatos? ¿Dónde están mis zapatos? Una mano me arañó el brazo. Allí. Grité de repente, señalando hacia donde habíamos dejado nuestros zapatos, mojados por la lluvia. Un segundo de silencio. Y entonces las luces parpadearon de nuevo. El pomo giró bajo mis dedos. Salí corriendo al pasillo, gritando. Corrí escaleras arriba y no me detuve. No había padres arriba. La bibliotecaria que nos había abandonado estaba al teléfono, intentando solucionar el generador. Cuando le conté sobre la niña, bajaron y la buscaron por todas partes. No la encontraron, ni los zapatos de mi hijo. En su lugar, había un par de viejos zapatos planos de mujer, raídos, justo al lado de la puerta de la biblioteca. Esos, y los arañazos sangrantes en mi brazo, fueron la única evidencia de que ella había estado allí en absoluto. Las bibliotecarias no me dijeron nada, pero después de horas de investigación en internet, finalmente lo encontré. Un obituario. Una niña había muerto en la biblioteca, hace unos 10 años. El obituario no daba detalles sobre la muerte, pero sí daba detalles sobre ella.
Era neurodivergente, no verbal, le encantaba leer y absolutamente odiaba estar descalza. Esto me dio una pequeña sensación cálida, por un minuto, hasta que encontré el segundo obituario. Hace 6 años, una mujer mayor había muerto en la ciudad. No murió en la biblioteca. No exactamente. Murió de una horrible infección que se desarrolló después de que había sufrido cortes profundos en sus brazos. Después de visitar la biblioteca había prometido revisar las prácticas de seguridad y desinfectar todas las superficies, pero tenía un horrible presentimiento de que eso no iba a funcionar. Miré mis propios cortes, latiendo de dolor. Ella no lo hizo a propósito. Estaba en modo de supervivencia, lucha o huida, enfocada en el hecho de que necesitaba zapatos. Pero, ¿qué me iba a pasar a mí? Está lloviendo otra vez. Para ser honesto contigo, me aterra la lluvia. Nunca salgo de casa cuando afuera hay tormenta. Pero para darme un poco de crédito, nunca solía ser así. Solía amar mirar la lluvia caer desde las ventanas, pero ahora siempre mantengo mis cortinas bien cerradas, apretadas contra los bordes del alféizar. Ojalá pudiera mostrarte qué me hizo ser como soy, en parte para advertirte, en parte para verificarme a mí mismo. Pero no puedo. Solo puedo escribir mi historia como si fuera algún tipo de fantasía. Como si fuera solo otro relato extraño en internet que merece ser olvidado en una semana. Si lo ves de esa forma, está bien, pero yo no lo olvidaré. Nunca lo olvidaré. En 2012 yo era un estudiante universitario de 21 años. Estaba absolutamente, locamente enamorado de la naturaleza y de todo lo salvaje. Había pasado mi infancia recorriendo arriba y abajo las líneas de árboles, fantaseando con criaturas míticas y monstruos fantásticos. Y allí estaba en 2012, ya adulto, estudiando silvicultura con sueños de defender esas líneas de árboles y fantasías que apreciaba tanto. Estaba absolutamente extasiado cuando mi profesor anunció una oportunidad para obtener crédito extra. Sugirió que pasáramos unos días de nuestras próximas vacaciones, caminando por algunos senderos y rutas, para recordarnos por qué hacíamos lo que hacíamos. Como ávido excursionista, conocía un sendero a unas horas de nuestro pueblo que ofrecía mucho espacio para caminar con muy poca multitud. Los únicos que realmente caminaban más de unos pocos minutos por el sendero eran los guardabosques, y las probabilidades de ver a uno de ellos en los siempre sinuosos y expansivos senderos del bosque parecían pequeñas. «Hey, Lily, ¿quieres hacer un viaje a la reserva conmigo?», pregunté cuando la campana terminó de sonar, señalando el fin del día escolar. La chica junto a mí, Lily, era tranquila y dulce. Tenía el cabello castaño largo que le caía un poco más allá de los hombros y unos suaves ojos verdes. Era el tipo de persona que la gente admiraba desde lejos. Hermosa pero silenciosa. Una broma pasajera o un cumplido la hacían sonreír, pero muy raramente comentaba de vuelta. Para la mayoría, eso significaba seguir adelante con otra persona. Para mí, eso me hacía querer estar más cerca de ella. Ya éramos amigos desde hacía un tiempo. Si había o no algún tipo de intención romántica entre nosotros, no podía decirlo. Solo sabíamos que conectábamos en algún nivel. Sí, claro. Solo dime cuándo. Ella me miró a los ojos con una suave sonrisa en el rostro. Yo le devolví la sonrisa. Esperaba que este viaje saliera bien. Pasaron unos días, Lily y yo pasamos nuestro tiempo libre en tiendas reuniendo comida, suministros y carpas. Muy pronto estábamos empacados y listos para salir. Tomamos mi coche pequeño con las bolsas amarradas en el techo y tomamos la autopista unas horas al este. Para cuando llegamos, era media tarde, aún con bastante tiempo para caminar, pero también una mala hora para encontrar estacionamiento. Había bastante gente allí paseando a sus perros, preparando almuerzos y caminando por los senderos. Pensé que dijiste que estaría tranquilo, dijo Lily con una ligera risita. Yo puse los ojos en blanco en respuesta. Estoy seguro de que estos chicos no planean caminar varios días hacia adentro. Se pondrá tranquilo, lo prometo. Me giré y comencé a bajar nuestras grandes mochilas del techo del vehículo.
Por grandes que eran, sorprendentemente resultaban fáciles de cargar. Lily se puso las correas sobre los hombros y esperó a que yo comenzara a avanzar hacia el parque. Al acercarnos a la entrada del sendero, vimos a un guardabosques de pie, vigilando de manera relajada. ¿Van a entrar?, preguntó. No había hostilidad ni cautela en su tono, solo estaba haciendo una pregunta sencilla. Sí, está bien, ¿verdad?, pregunté al hombre de mediana edad y buena condición física. Por supuesto, solo díganme sus nombres y tomen mi tarjeta. Si necesitan algo, llamen a la estación. Hay un par de cabañas de guardabosques más adentro, siéntanse libres de usarlas si lo necesitan, solo asegúrense de limpiar después. El guardabosques sonrió cordialmente y me entregó una pequeña tarjeta de presentación de la estación local. Gracias. Ah, y mi nombre es Max, ella es Lily. Lily hizo una pequeña inclinación de cabeza al guardabosques, y él le devolvió el gesto respetuosamente. Bueno, Max y Lily, disfruten ahí afuera. Estaremos patrullando, así que si nos ven, no tengan miedo de saludar. Con esas palabras, el guardabosques se apartó de la entrada y comenzamos nuestra caminata. Pasamos la mitad del primer día caminando lentamente en silenciosa apreciación. Hay algo tan liberador en caminar sin límite de tiempo. Es como si todo el estrés del mundo se deslizara de tu espalda y lo único de lo que tienes que preocuparte es de ti mismo. En ese momento exacto, eres lo único que importa. Sin cuentas, sin estudios, sin preocupaciones. Solo evita las serpientes y las plantas extrañas y estarás bien. No pasó mucho tiempo en nuestro viaje antes de que el sol comenzara a acurrucarse detrás de los árboles y la cálida, pero constantemente descendente, temperatura de los vientos de la tarde empezara a colarse bajo nuestra ropa sudada. Busquemos un claro para instalarnos, dijo Lily, inclinando la cabeza de un lado a otro en busca de un lugar donde acampar. Asentí en aprobación y vi una pequeña apertura más adelante en el sendero, claramente hecha por otros que habían hecho un viaje similar. Solo nos tomó unos minutos montar nuestras carpas en el claro y encender una pequeña fogata. Después de toda esa caminata y trabajo duro, finalmente estábamos listos para descansar un rato. Lily se dejó caer al lado opuesto de la fogata, frente a mí, y sacó una barra de granola para comer. Sentí un rugido en mi estómago y saqué una propia. Este lugar es realmente hermoso, dijo, dando un gran mordisco a la barra. Sí, aunque no hemos visto muchos animales todavía, desenvolví mi comida y la llevé a los labios, listo para morder. Rápidamente miré hacia Lily y me congelé. En el bosque cada vez más oscuro, justo fuera del sendero, detrás de Lily, había algo del tamaño de medio balón de fútbol. Estaba cubierto por la oscuridad, pero supuse que debía de ser algún tipo de animalito. Empecé a entrecerrar los ojos, intentando enfocarlo, pero lo que fuera pareció desvanecerse, hundiéndose directamente en el suelo. ¿Todo bien?, preguntó Lily. Me di cuenta de que debía parecer como si la estuviera mirando fijamente con la comida a medio camino hacia la boca. Reí y me encogí de hombros suavemente, negando con la cabeza. Sí, perdón, pensé que vi un animal o algo entre los árboles. Era pequeño, podría haber sido un conejo o algo así. Pero debió haberse metido en una madriguera. Mi amiga miró por encima del hombro hacia el bosque silencioso y escudriñó alrededor. Sabía que no vería nada. Fuera lo que fuera, se había ido tan rápido como lo había visto. Terminamos nuestra comida, apagamos el fuego y nos metimos en nuestras carpas por separado. Dormí como un tronco. Toda esa caminata me derribó como una roca. No fue hasta la mañana que me desperté. Salí tambaleándome de la carpa, casi tropezando con el pequeño borde de tela en la salida de mi refugio portátil. El sol caliente y húmedo de la mañana de verano me golpeó como una pila de ladrillos. Solo para que lo sepas, creo que debemos tener cuidado con las serpientes, dijo Lily suavemente mientras yo me limpiaba la frente. La miré y la vi desarmando los soportes de su carpa en el suelo del bosque. ¿Viste una?, pregunté, agachándome y siguiéndola en la limpieza del campamento. Creo que sí. Anoche escuché algo frotándose en el fondo de mi carpa.
Abrí los ojos y las marcas en mis paredes parecían una serpiente bastante gruesa tratando de abrirse paso. No parecía preocupada por el posible visitante nocturno, así que guardé su advertencia en mente, pero continué con lo mío. A medida que nuestro viaje continuaba, nos dimos cuenta de que con cada paso que dábamos aparecía otra mancha en el cielo. De alguna manera, una tormenta se estaba formando sobre nosotros que ninguno de los pronósticos que habíamos visto había advertido. ¿Cuánto falta para que llueva? Lily fue interrumpida por un fuerte trueno en las nubes cercanas. Sentí como la tierra temblaba debajo de nosotros antes de que unas gotas comenzaran a caer desde el cielo tenuemente iluminado. Gracias, Lily, dije girando la cabeza hacia ella. Bufó y yo reí. La lluvia en ese momento no era más que una ligera llovizna, pero estaba claro que iba a empeorar. Apurémonos y encontremos un lugar donde instalarnos. La vi aumentar su ritmo, pasando de caminar a trotar, internándose más en el sendero. La seguí de cerca, a su lado. Por un tiempo pareció que no íbamos a encontrar un claro pronto. Ya estábamos al borde de quedar completamente empapados, y, justo en ese momento de pensamiento, otra explosión fuerte de trueno retumbó arriba. Esta vez se abrieron las compuertas. La lluvia comenzó a caer con un propósito, con suficiente fuerza como para estallar al impactar, salpicando todo a su alrededor con su contenido acuoso. ¡Ey, por allá! Escuché a Lily gritar, apenas audible entre la lluvia atronadora. Corría fuera del sendero principal por un pequeño camino lateral cercano. Miré hacia donde iba y vi una cabaña pequeña. Corrí tras ella. Con cada paso, más y más barro se pegaba contra mis piernas. Aumenté la velocidad, esperando alcanzarla, pero algo me sorprendió. La punta de mi pie se deslizó debajo de algo y mi impulso me llevó hacia abajo, de cara a un baño de lodo. Durante unos segundos estuve aturdido, simplemente tirado en el charco fangoso. Eventualmente miré hacia mis pies y vi lo que parecía ser una raíz delgada de árbol, cubierta de tierra, que sobresalía del suelo. Pero cuando mis ojos se fijaron en la raíz, esas suposiciones iniciales se desmoronaron. El brillo del lodo fue lo que me hizo darme cuenta de que, fuera lo que fuera ese objeto, se estaba moviendo justo debajo del barro. Entonces lo entendí. Las serpientes que Lily había mencionado, había tropezado con una de ellas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y salté de nuevo a mis pies, continuando hacia la cabaña, dejando esa serpiente atrás. Sin otro incidente, llegué a la puerta y me lancé dentro, finalmente a salvo de la tormenta tipo huracán. Vaya, la voz familiar resonó en la choza. Miré para ver a Lily empapada pero, por lo demás, limpia, mirándome con una sonrisa divertida. ¿Decidiste tener un combate allá afuera? Jaja, muy graciosa, dije mirando hacia abajo. El barro chorreaba de casi cada poro de mi cuerpo. Creo que conocí a una de tus serpientes ahí afuera, decidió darme un pequeño tropiezo. Ah, ¿sí? Dijo Lily, agarrándome y girándome para buscar en la mochila algo que me ayudara a limpiarme. Tenías razón, son bastante gruesas. Me pregunto de qué tipo serán. No puedo imaginar que sean venenosas siendo tan anchas. Sentí las manos de mi compañera sacando tela de mi mochila. Me tomé un momento para mirar alrededor de la cabaña mientras Lily sacaba las toallas. Era de madera, vieja y completamente vacía. Había una estufa en un lado, pero aparte de eso, se veía muy escasa. Claramente solo estaba destinada para una estancia rápida de una noche. Toma, límpiate. Me giré y Lily me entregó un manojo de toallas. Inmediatamente me limpié la cara y la frente. La tierra ya comenzaba a secarse y pegarse a mi piel. Gracias, respondí mientras ella comenzaba a organizar sus cosas. Dejé mi mochila contra la puerta y caminé hacia una ventana, todavía secándome. Observé cómo la lluvia continuaba su asalto contra la tierra, la suciedad corriendo como ríos por los valles y senderos, tanto naturales como hechos por el hombre. Se ve terrible afuera, comenté. Escuché un pequeño gruñido de reconocimiento detrás de mí. Dejé que mis ojos recorrieran el humedal boscoso hasta el sendero por el que habíamos llegado. Mi cuerpo se paralizó cuando vi algo justo donde había tropezado. Algo sobresalía del suelo como un pequeño pilar. El objeto era tan pálido que apenas podía distinguirlo contra la lluvia en cascada, pero estaba seguro de lo que era.
Lo que salía del barro era claramente una mano, un brazo humano. La respiración se me quedó atrapada en la garganta y mis ojos se abrieron de par en par. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y di un paso atrás. Lily, murmuré en un susurro nervioso, ven aquí. Ella dejó lo que estaba haciendo y caminó hacia mí, con el ceño fruncido. ¿Qué pasa? Me señalé hacia el sendero y ella siguió mi dedo con la mirada. Sus ojos también se abrieron en shock. ¿Es eso un brazo?, preguntó en voz baja, casi como si temiera que algo pudiera escucharla. Asentí lentamente. Eso parece. Nos quedamos allí en silencio, mirando el miembro humano que sobresalía del suelo empapado. La lluvia lo golpeaba con fuerza, lavando el barro que lo cubría y revelando más piel blanca, casi grisácea. No puede ser real, dijo Lily, sacudiendo la cabeza. Tal vez sea una especie de maniquí, o una broma rara de campistas. Quería creerla. Dios sabe que quería. Pero esa cosa se veía demasiado real. La forma de los dedos, las uñas sucias, la manera en que la piel parecía blanda y arrugada por el agua. Sea lo que sea, no deberíamos salir ahora, dije, retrocediendo aún más de la ventana. Esperemos a que pase la tormenta y luego no sé. Podemos reportarlo. Lily asintió lentamente, aunque no podía apartar los ojos de esa cosa. Finalmente, se obligó a mirar hacia otro lado y volvió a sentarse junto a su mochila. El resto de la tarde transcurrió en un silencio tenso. La lluvia seguía cayendo, el viento aullaba contra las paredes de madera de la cabaña, y cada tanto un trueno hacía vibrar el suelo bajo nuestros pies. Ninguno de los dos mencionó de nuevo lo que habíamos visto, pero ambos lo teníamos en la cabeza. Cuando cayó la noche, decidimos encender un pequeño fuego en la vieja estufa para mantenernos calientes. Nos turnamos para dormir, aunque la verdad es que apenas pude cerrar los ojos. Me quedé acostado en mi saco de dormir, mirando el techo, escuchando la lluvia y el crujir de la madera con cada ráfaga de viento. Y entonces lo escuché. Un golpe sordo, como si algo hubiera chocado contra la pared exterior de la cabaña. Me incorporé de inmediato, con el corazón en la garganta. Lily. Susurré. Ella ya estaba despierta, sus ojos grandes mirándome desde su saco de dormir. Lo escuché también, dijo en voz baja. Nos quedamos allí, congelados, escuchando. El silencio volvió por unos segundos hasta que otro golpe retumbó, esta vez contra la puerta. Mi respiración se volvió superficial. Los dos miramos hacia la entrada. La puerta tembló ligeramente con el impacto. Debe ser el viento, dijo Lily, aunque no sonaba convencida en lo más mínimo. Me puse de pie lentamente, con las piernas temblando, y caminé hacia la ventana. Moví un poco la cortina y miré afuera. No había nada. Solo oscuridad, lluvia y las sombras de los árboles agitándose en el viento. Susurré. No hay nadie ahí, pero antes de que pudiera terminar, vi movimiento. Algo, justo en el borde del claro, se movía entre los árboles. No pude distinguirlo bien con la lluvia, pero juraría que era una figura. Retrocedí de inmediato. Hay alguien ahí fuera. Lily se levantó rápidamente y agarró una linterna de su mochila. La encendió y apuntó hacia la ventana. El haz de luz cortó la oscuridad y se detuvo en nada. Vacío. Pero entonces, otro golpe sacudió la puerta. Esta vez más fuerte. Y con él, un sonido. Un arrastre húmedo, como si algo se deslizara en el barro justo afuera. Apareciendo desde la oscuridad estaba la palma de una mano, golpeó la ventana con una fuerza pesada. Solo podía ver la pálida palma en el manto de la negrura exterior. Rápidamente arrojé la funda de almohada sobre la ventana y retrocedí hacia Lily. Ella estaba temblando, los ojos abiertos de par en par por el miedo. Esa fue la mano, Max. Esa fue la mano que estaba afuera antes. Sentí que mi corazón caía en mi estómago. Abracé a Lily tanto por mi consuelo como por el suyo. Tud, 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 tud. La palma húmeda de la mano seguía golpeando contra el cristal, podía oír las grietas extendiéndose por el ventanal. Apreté a Lily contra mí mientras ella se hacía un ovillo, y mantuve mis ojos fijos en la funda que cubría el vidrio, esperando que no cayera y expusiera de nuevo ese brazo sin vida. Con un último golpe se detuvo. Una luz brilló a través de la tela de la ventana apenas unos segundos después de que el ataque cesara. Podía escuchar el sonido forzado de ruedas avanzando hacia la cabaña.
Solté un suspiro y una oración de que finalmente los guardabosques hubieran llegado. Con el ruido de las ruedas deteniéndose a solo unos metros, finalmente escuché una voz llamando desde el vacío exterior. Lily. Max. ¿Están ahí dentro? La voz sonaba familiar, era el guardabosques del día anterior. Me levanté de un salto arrastrando a Lily conmigo. Sí, estamos dentro, pero hay alguien afuera, grité. Corrí hacia la puerta y la abrí para ver al guardabosques parado rígido en medio del pequeño claro frente a la cabaña. Estaba de frente a nosotros, pero la luz de su vehículo, junto con su sombrero, cubrían su cuerpo en intensas sombras. Su postura parecía rígida. Salgan de esa caja y los llevaremos a casa, dijo el guardabosques, pero su voz sonaba diferente esta vez, desconectada de su cuerpo. Me quedé en silencio, algo estaba muy mal aquí. Salgan ahora mismo. La voz gruñó, irreconocible del anterior. ¿Está bien? Pregunté apenas en un susurro. Claro que sí, ¿no ves mi sonrisa? El guardabosques inclinó el cuello hacia atrás. Su sombrero resbaló de su cráneo, lo que permitió que la luz desde atrás iluminara su rostro. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de dolor y miedo, y sus labios temblaban en shock. Retrocedí más hacia el umbral y vi como dos dedos imposiblemente largos se arrastraban desde detrás de la cabeza del guardabosques y se deslizaban por sus mejillas hasta su boca. Entraron con poca resistencia y comenzaron a tirar de sus labios hacia afuera en una sonrisa grotesca y burlona. Y luego siguieron forzando. Observé cómo sus labios se tensaban con la fuerza de los dedos dentro de su boca. Sus labios se volvieron blancos por la presión antes de que un chorro de rojo brotara de su boca, partiendo el centro de sus labios como carne cortada. Estoy tan perfectamente feliz, dijo una voz desde justo detrás del guardabosques, una voz gruesa y antinatural. Busqué el origen y me quedé congelado. Allí, justo al lado de los pies del guardabosques, había un rostro humano medio sumergido profundamente en el barro. Sus ojos negros y fríos brillaban desde alguna fuente desconocida. Fuera lo que fuera, era un monstruo en la definición más estricta. Su mirada estaba tan separada de lo humano que no había ningún terreno común entre nosotros. Cuando crucé la mirada con esa cosa, humana en forma pero demoníaca en sus ojos, vi al guardabosques caer en el barro. Justo detrás de su cabeza había un largo brazo semejante a una araña que emergía del suelo, cambiando de tamaño y forma como si apenas siguiera las leyes de esta realidad. El cuerpo del guardabosques se sacudía y espasmaba en el suelo mientras más y más manos sin vida comenzaban a deslizarse fuera del barro, envolviendo su cuerpo. Estaba tan sediento, pero ahora tengo tanta hambre, dijo la cabeza semienterrada, mirándome sin parpadear. Sin más advertencia, el cuerpo del guardabosques fue arrastrado bajo la tierra y devorado por el barro. El suelo donde estuvo se agitó y burbujeó como una pequeña erupción. Los ojos de la criatura me observaron con una mirada mortal. Me estaba estudiando. Dejé escapar un pequeño gemido. Sin cambiar de expresión, la cabeza comenzó a deslizarse sin esfuerzo por la tierra hacia la cabaña, con dedos y brazos emergiendo del barro a su alrededor como aletas de tiburón. Tuve el valor suficiente para azotar la puerta, cerrarla con llave y correr de vuelta hacia Lily, quien había visto todo. ¿Qué es eso?, preguntó, con la voz temblorosa. Negué con la cabeza y me dejé caer junto a ella. No lo sé. Nos quedamos en silencio hasta que comenzaron los sonidos de rasguños debajo del piso. Cientos de dedos arrancando carne hasta el hueso, tratando de abrirse paso hacia arriba. Todo lo que podíamos hacer era sentarnos en la esquina más alejada de las ventanas y rezar para que no nos alcanzaran. Esa noche vimos como el piso palpitaba hacia arriba y hacia abajo mientras los cimientos comenzaban a desmoronarse. Esos brazos iban a arrastrarnos, a nosotros y a nuestro ataúd de madera, hacia las profundidades de la tierra. No sabía qué hacer. Me senté allí mientras el suelo se agrietaba y el barro se filtraba por las rendijas de las tablas, como sangre fluyendo de una vena. Me senté esperando morir, pero Lily tenía otros planes. Me agarró de la mano y me levantó de un tirón. Miró la puerta por un instante y luego echó a correr con fuerza, arrastrándome con ella. Abrió la puerta de golpe y corrió hacia el vehículo del guardabosques. Por suerte para nosotros, el guardabosques nunca lo apagó antes de que la tierra lo reclamara.
Ambos saltamos al asiento y arrancamos por el sendero de regreso por donde habíamos venido. Me atreví a mirar atrás hacia la cabaña, que se estaba desmoronando en el suelo, pero había algo más allí. Todavía medio sumergida en el sendero, a pocos metros de distancia, estaba esa cabeza inmóvil, sus ojos negros fijos y carentes de emoción sobre nuestra huida. Seguimos conduciendo y conduciendo, por Dios sabe cuánto tiempo, hasta que nos encontramos con otros guardabosques, que estaban en una misión de búsqueda, acercándose a nosotros y a su camarada desaparecido. Les contamos todo lo que pudimos, pero sus miradas de incredulidad decían lo suficiente. Nos catalogaron como emocionalmente angustiados y testigos poco fiables. Las autoridades superiores registraron la desaparición del guardabosques y de la cabaña como accidental, a causa de un derrumbe de lodo. Ahora, cada vez que llueve, me pregunto si en algún lugar del bosque una sola cabeza se asoma por los senderos esperando a que alguien pase, con 1.000.000 de manos esperando justo debajo de la superficie para arrastrarlos hacia las profundidades de la tierra. Soy un ávido excursionista, y me dedico a este pasatiempo siempre que puedo. A pesar de saber que sería más seguro, no me gusta llevar gente conmigo. Lo compenso diciéndoles a mis amigos a dónde voy y cuándo esperar que regrese. De esta forma, si algo me llegara a pasar y no pudiera pedir ayuda, siempre habría alguien que sabría que estoy desaparecido y dónde buscarme. No es que suela ir a lugares particularmente peligrosos. La mayoría de las veces solo conduzco hasta un tramo de colinas boscosas que está a 1 hora de donde vivo. Allí hay muchos senderos señalizados, y aunque ya los he recorrido todos al menos una vez, no me molesta volver a hacerlo. Cuando ocurrió esto, estaba subiendo por un sendero más largo. Todos los caminos rodean el bosque en un bucle, así que siempre terminas saliendo por donde entraste. El que elegí implicaba una subida bastante empinada, así que era un poco más desafiante que algunos de los otros. Me hizo sudar bastante, pero como no era la primera vez, iba bien hasta que empezó a llover. El pronóstico había dicho que solo habría cielo nublado y temperaturas suaves, así que aquello fue completamente inesperado. Además, era un tipo de lluvia fuerte. En poco tiempo, el agua me azotaba la cara y caía con fuerza. Necesitaba refugiarme en algún lugar seco o empezaría a ablandarme como masa. Por supuesto, no había traído paraguas, así que terminé corriendo hacia el bosque en busca de cobertura. Durante un rato me agaché bajo un gran árbol, y me protegió de la lluvia unos minutos. Pensé que podría esperar a que pasara, pero entonces escuché un fuerte crujido detrás de mí y me giré justo a tiempo para ver cómo una enorme rama se partía de otro árbol y caía al suelo. Sin que me diera cuenta, el viento se había intensificado y ahora sacudía violentamente los arbustos y las copas de los árboles. No quería que una rama así me cayera encima, así que corrí de vuelta al sendero. Con lo lejos que ya había caminado, mi única opción era seguir hasta salir. Avanzar era difícil, la lluvia era helada y me hacía tiritar incluso con la chaqueta puesta. Entonces, de repente, recordé que había una vieja cabaña abandonada un poco más adelante, cerca del sendero. Con renovada esperanza, empecé a trotar, protegiéndome los ojos del agua con las manos, mientras buscaba el pequeño edificio de madera. Finalmente, lo vi a lo lejos y empecé a acercarme. Rezando porque no estuviera cerrada, probé la perilla. La puerta se abrió con un obediente chirrido, y entré tambaleándome antes de cerrarla de golpe tras de mí. Dejé caer mi mochila antes de quitarme la chaqueta mojada y frotarme los brazos desesperadamente para entrar en calor. Sorprendentemente, dentro de la cabaña hacía calor y estaba agradablemente seco. Olía a madera vieja, pero nada insoportable. Estaba más que aliviado de que la puerta hubiera estado abierta. Miré alrededor, observando el lugar. No quedaba mucho mobiliario. Estaba en lo que debió haber sido la sala de estar en algún momento, a juzgar por el triste y raído sofá que se encontraba en el centro. Había una pequeña cocina abierta al fondo y también una escalera que probablemente conducía al sótano, pero no me apetecía comprobarlo. Había muchas posibilidades de que los escalones se rompieran en cuanto pusiera peso sobre ellos. Al fijarme en las ventanas, vi que una de ellas estaba rota, pero había sido reparada con cinta adhesiva. La toqué con la punta del dedo, y aguantó. Esperaba que resistiera la tormenta. El sonido del trueno retumbó desde afuera, y me sobresalté por lo fuerte que era. Realmente había tenido suerte de llegar a la cabaña a tiempo.
Dudaba en acomodarme en el sofá por miedo a las pequeñas criaturas que podrían haber hecho de él su hogar con el tiempo, pero aún así era mejor que sentarse en el suelo. Así que me hundí en los cojines hundidos y saqué mi celular. Por supuesto, no tenía señal. Al menos tenía algunos juegos sin conexión para pasar el rato mientras esperaba que la tormenta se calmara. Después de media hora, me di cuenta de que eso no iba a pasar pronto. Tendría que ahorrar batería si quería que me quedara algo cuando saliera de allí, así que dejé a un lado el teléfono y empecé a buscar en mi mochila algo con que entretenerme. Encontré una novela vieja y gastada que había metido ahí hacía mucho y había olvidado, así que comencé a leer. Aún tenía varios bocadillos y agua, así que comí y bebí hasta sentirme agradablemente lleno. Afuera el viento aullaba, y seguía escuchando truenos. El cielo se estaba oscureciendo. Noté que me costaba más leer con la poca luz que entraba por las ventanas. Esto me preocupó un poco, y me pregunté cuánto tiempo terminaría atrapado en la cabaña. La cosa se veía bastante mal allá afuera, y no me entusiasmaba la idea de pasar la noche en un lugar como ese, aunque tenía algo de aventurero. Seguí leyendo mientras la luz del día lo permitió, pero eso apenas fue otra hora. La cabaña se veía espeluznante en la oscuridad. No estaba completamente a oscuras, pero lo suficiente para incomodarme. Lo único que iluminaba la sala eran los ocasionales relámpagos desde afuera. Me moví en el sofá para mirar la tormenta a través de una ventana. El trueno volvió a retumbar y, de repente, una voz masculina cortó el silencio que dejó atrás. 7, 6, 11, 5, 9 y 20 millas hoy. Me puse rígido. Por un segundo, mi mente quedó completamente en blanco. Luego miré frenéticamente alrededor, hasta darme cuenta de que en realidad nadie me había hablado. La voz era profunda y extrañamente resonante, pero tenía un matiz crujiente. Era una grabación. Pero mi alivio al darme cuenta de eso duró poco. Había una extraña grabación reproduciéndose en algún lugar cercano, en algún lugar cerca de mí alguien la acababa de encender. 4:11:17:32 el día anterior. La grabación se detuvo. Solo había sonado unos segundos, pero pude notar que venía de abajo, del sótano. La forma brusca en que se apagó me hizo pensar que quien estuviera allí la había encendido accidentalmente. Nunca habían querido que supiera que no estaba solo. Fue solo entonces que me di cuenta de que aún estaba sentado en el sofá, congelado como una estatua, mirando la entrada al sótano. Inmediatamente salté de pie y tomé mi chaqueta, luchando por ponérmela mientras intentaba meter mis cosas de nuevo en la mochila. Tenía que salir de allí. Ya no me importaba la lluvia, los relámpagos ni las ramas cayendo, solo necesitaba escapar. Entonces escuché pasos. Eran apresurados, rápidos, y subían por las escaleras. Conteniendo un grito, abandoné mi mochila y simplemente salí corriendo por la puerta, irrumpiendo en el frío. A pesar de la oscuridad, podía ver el sendero adelante, a poca distancia de la cabaña. Salté hacia él, y al llegar, seguí corriendo tan rápido como mis piernas me lo permitían. Rápidamente palpé mi chaqueta. Podía sentir mi celular, mi billetera y mis llaves en los bolsillos, lo que me alivió de inmediato. También tenía un gas pimienta en algún lugar, lo cual era mejor que nada si, Dios no lo quiera, quien estuviera en la cabaña me alcanzaba. Por suerte, nunca pasó. Por un milagro, encontré el camino de regreso a mi auto. Lo cerré con seguro en cuanto subí. Estaba completamente empapado y exhausto. Me tomó una eternidad recuperar el aliento. Me senté en el coche alrededor de media hora, temblando y llorando, antes de lograr calmarme. Dándome cuenta de que no debía quedarme allí, comencé a conducir. Estaba demasiado cansado para llegar hasta mi casa, así que me detuve en un pequeño y mugriento motel a 15 minutos del sendero y pedí una habitación para pasar la noche. Básicamente colapsé en la cama. No sabía si debía llamar a la policía o no. He tenido malas experiencias con las autoridades locales antes, así que decidí no hacerlo, o al menos no de inmediato. Es un tema de confianza, supongo. Lo que hice fue llamar a mi hermano y contarle todo, pidiéndole que fuéramos juntos al lugar para ver qué pasaba. Él aceptó enseguida y planeamos lo siguiente. Mi hermano, que es un tipo corpulento, vendría a buscarme por la mañana con uno o dos de sus amigos, y regresaríamos al bosque en grupo, para que nadie se atreviera a meterse con nosotros. Subiríamos a la cabaña, recuperaría mis pertenencias y echaríamos un vistazo, pero también le prometí que si encontrábamos evidencia de algo malo, llamaríamos a la policía. A la mañana siguiente llegó en su camioneta, tal como prometió, con otro hombre. Volvimos al sendero y empezamos a caminar. La tormenta había dejado huellas claras en el bosque.
Había ramas rotas por todas partes, y algunos de los árboles más jóvenes y delgados habían sido derribados por completo, arrancados de raíz. Sin embargo, la cabaña había resistido. Su puerta estaba de par en par cuando llegamos. Entramos uno tras otro. Podía notar que ellos estaban tan nerviosos como yo. No había duda de que se tomaban en serio lo que les había contado. Aún así, estábamos preparados para defendernos si alguien intentaba atacarnos de repente. Mi mochila ya no estaba en la sala de arriba, lo que solo podía significar que alguien la había movido. Cuando mi hermano dijo que tendríamos que bajar al sótano, al principio me mostré reacio, pero me recordó que ya habíamos acordado hacerlo, así que era tarde para acobardarme. Cada escalón chirriaba dolorosamente al poner nuestro peso sobre él, y temía que los viejos y desvencijados peldaños se dieran. El amigo de mi hermano se quedó arriba para sacarnos en caso de que eso ocurriera, pero para mi sorpresa, nunca pasó. Pronto nos encontramos en una habitación tan grande como la sala de estar. Había suficiente luz desde arriba para ver todo, y lo que vimos no fue agradable. Primero, estaba la grabadora. Estaba justo en el medio del suelo, como si la hubieran colocado ahí a propósito para que la encontráramos. Mi hermano se acercó y la encendió. Me estremecí al escuchar la misma voz masculina distorsionada. Sonaba tan inquietante como antes. El amigo de mi hermano de repente nos gritó desde arriba. ¿Es eso vos? ¿Qué quieres decir? Pregunté. Es vos. Es un poema de Rudyard Kipling, creo. No sé quién hizo esa grabación, pero es espeluznante. Escuché que lo usan para simular tortura, como en entrenamiento de los Navy SEAL o algo así. No sé. Por cierto, realmente era vos. Por eso no siento la necesidad de transcribir exactamente la grabación aquí, ya que puedes buscarla. Pero esa fue la primera cosa que nos dio una sensación realmente desagradable. Aunque la sala estaba casi vacía, había una caja de cartón contra la pared que destacaba. Mi hermano miró dentro sin tocarla, luego me hizo una seña. Al agacharme para verla, descubrí que contenía varios rollos de cinta adhesiva, un montón de bolsas plásticas, algunas bridas y muchas herramientas de jardinería pequeñas, como una azada, podadoras y una sierra. También encontramos productos de limpieza en otra esquina, junto a 2 cubetas con tapas plásticas. En cuanto abrí una, un hedor nauseabundo salió disparado, lo suficientemente fuerte como para hacernos retroceder. Maldije y me tapé nariz y boca, apresurándome a cerrarla, pero en mi prisa la volqué. Retrocedimos mientras un líquido viscoso marrón y rojo se derramaba a nuestros pies. Heces y sangre. Mierda. Vámonos de aquí. Gritó mi hermano, agarrándome de la muñeca y empezando a arrastrarme escaleras arriba. Pero en ese mismo instante, algo llamó mi atención en una esquina oscura de la sala. Espera, le dije, soltándome y señalando lo que acababa de ver. Era mi mochila, colgada de un clavo sobresaliente en la pared. ¿Cómo no la había visto antes? Tuve que pisar con cuidado alrededor del charco de sangre para alcanzarla, pero finalmente logré tomarla y saltar de vuelta junto a mi hermano. Subimos corriendo y salimos de la cabaña junto a nuestro tercer compañero, y en cuanto volvimos al auto, él llamó a la policía mientras yo empezaba a revisar mi mochila. Todo estaba como lo había dejado, nada había sido sacado. Pero había algo más. Encontré un pedazo de papel arrancado escondido entre las páginas del libro que había estado leyendo. Era una breve nota garabateada, solo unas pocas palabras, pero suficientes para revolverme el estómago. Pequeña cosa escurridiza.